Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes este tema, familia, muy importante, y es el tema de la sabiduría. Pero no es cualquier sabiduría, sino es la sabiduría de Dios. Y he puesto como título a esta reflexión, el temor de Dios, la puerta a la sabiduría. El temor de Dios, la puerta a la sabiduría. Y pensaba en este tiempo, ¿no?, de lluvia. Imagínate esto, sé que te ha pasado. Estás en tu casa ya en la noche, oscurecido, todo oscuro, no hay estrellas, no hay luna porque está todo nublado, empieza a llover. Justamente, ¿no?, aquí en Huimilpan, San Pedro, que se da unos aguacerazos, empieza a llover y estás con tu familia, tal vez tomándote un cafecito y todo, estás en casa, tal vez te dispones a descansar y de repente se va la luz. ¿Cómo te sientes en ese momento cuando se va la luz y dices, es que yo quería hacer esto, es que íbamos a hacer el otro? Tal vez dejaste cosas por ahí, se te va la luz y todo se queda tu casa oscura, en tinieblas y no puedes ver absolutamente nada. ¿Qué es la sensación que tienes? Es un poquito, lo hemos experimentado y así como desesperanza, ¿y a qué horas va a llegar? No puse a cargar mi teléfono, ¿qué vamos a hacer? Son las 8 de la noche, es muy temprano. Pero ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que sientes? Mira, una casa en tinieblas, una casa que no tiene esa luz, esa electricidad, tú podrías tener en tu casa todo lo necesario. Y tal vez podría decir, bueno, tengo todo lo necesario aquí dentro de mi casa, tengo mis electrodomésticos, tengo víveres en el refrigerador, tal vez la luz no va a llegar por un tiempo, tengo absolutamente todo, tienes a lo mejor tus pantallas, o sea, tu casa está súper bien, ¿no? Pero sin luz, sin esa luz, todo lo que tienes se vuelve inútil, ya no te sirve. No te sirve si no hay luz en casa, si no hay esa electricidad, no, aunque tengas electrodomésticos, herramientas, cualquier cosa que tienes, se paraliza tu vida. Y peor si no cargaste el celular. Porque hoy en día dices, todo lo tienes en el celular y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy totalmente incomunicado. Hoy el teléfono de casa, regularmente ya muy pocas personas lo tienen y no lo usan, ¿no? Entonces realmente te sientes desprotegido totalmente. Y sabes, familia, así es la vida sin Cristo. Así es la vida sin la sabiduría de Dios. ¿Quién nos ha enseñado a pensar que podemos vivir sin la sabiduría de Dios? Sin su consejo. Sin duda el mundo nos ha absorbido, el adoctrinamiento del mundo nos ha hecho pensar que podemos vivir sin la sabiduría de Dios, sin su consejo. Pero ¿qué tal cuando llega la luz a tu casa? Cuando llega la luz hasta te emocionas, ¿no? Dices, wow, ya voy a empezar y voy a poder hacer todo lo que dejé pendiente, voy a poner a cargar mi celular. Te pones contento, te animas. La vida de una persona que está perdida en el mundo, que está cosechando las consecuencias de sus pecados, de sus malas decisiones, cuando llega esa luz de Cristo a su vida, siente esa misma emoción. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es sabiduría. Cuando empiezas a conocer al Señor, Dios es sabiduría y trae luz a tu vida, ¿no? Decía el Salmo 119, 105, un salmo pequeñito, no lo busques. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Dice, y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies es tu palabra. Una lámpara, ¿cuánto te puede alumbrar? A lo mejor una lámpara convencional te alumbra unos 5, 6, 7 metros en la oscuridad. Pero dice lámpara a mis pies. Una lámpara te ayuda a tus pies a poder caminar, pero vas paso a pasito. No puedes ver más allá tampoco en la oscuridad, en las tinieblas, pero vas caminando paso a pasito. Pero cuando ya no es una lámpara, sino es una lumbrera,
Una lumbrera, llámale una antorcha o una luz más grande, dice, lumbreres a mi camino, dice el proverbista. Una lumbrera ya no solamente te permite ver tus pies al caminar paso a pasito, sino que ya te permite ver el camino. E incluso te empieza a guiar y te traza un destino, un lugar a donde ir. Entonces el proverbista dice que la palabra de Dios lo compara con la luz que tú necesitas para poder caminar tu día a día, paso a pasito. Pero también la palabra de Dios es esa lumbrera que va a trazar un camino y un destino seguro para poder llegar. Entonces, la palabra de Dios, que es la sabiduría, es necesaria para poder vivir. Es necesaria para poder vivir, familia. No podemos vivir sin la sabiduría de Dios. Y yo sé que tú lo sabes. Y yo lo sé. ¿Cuántos errores no hemos cometido en esta vida por hacer lo que nosotros pensamos que es correcto? O por el clásico consejo, haz lo que hay en tu corazón. Si tu corazón te dice que sí, adelante. Dice Jeremías, no, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces la sabiduría viene de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a Proverbios 1, del 1 al 7, y lo vamos a leer. Y te quiero animar con esto, porque de verdad, créeme que esto es clave para tu vida. Es clave para tu vida doméstica en casa, para tu vida laboral, para los negocios, para tu matrimonio, para el trato con tus hijos, con tu familia, para todos. Dice Proverbios del 1 al 7. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito, dice aquí mi Biblia, dice, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Versículo 7, el principio de la sabiduría, escucha esto, es el temor al Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Bendito Dios, vamos a poner esta palabra, que seas tú hablando, Padre, que seas tú hablando a nuestro corazón, danos discernimiento y toca también nuestro corazón, danos honestidad para poder entender, Señor, lo que hemos dejado de hacer, Padre, o lo que hemos estado haciendo mal. Que hoy podamos entender que tu palabra es la sabiduría sobre todas las cosas, y es lo que todo ser humano necesita y lo que este mundo necesita el día de hoy. Gracias, Señor, por hablarnos hoy en este día. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces, este pasaje te decía que es la puerta, del versículo 1 al 7, es la puerta de entrada para todo lo que va a venir en Proverbios. Mira, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Yo te recomiendo que puedas leer uno diario. Te va a llevar 5 minutos si acaso. Y por cada capítulo, créeme, o a lo mejor si lo meditas con tiempo, te va a llevar 15 minutos. Pero ¿qué son 15 minutos dentro de 24 horas? Bueno, hablemos de tal vez 18, ¿no? En lo que estamos despiertos. No es nada. Y esos 15 minutos que leas te va a evitar cometer errores. Y ahorita vamos a ver a qué te va a ayudar poder leer los proverbios, ¿no? Fíjate, ahora la pregunta sería, ¿qué son los proverbios? Dice el versículo 7, dice, el principio de la sabiduría, el versículo 6, dice, son palabras de sabios y sus dichos profundos. Ese es un proverbio. Y mira, imagínate a un ancianito, a un señor, por ejemplo, lo vemos en los pueblitos, ¿no? Un señor que tiene toda la vida viviendo en un pueblito y que todas las tardes sale con su esposa o sale él solo, pone su sillita afuera y está viendo a todas las personas. Él conoce a todos. Conoce a aquel joven que desde chiquito fue creciendo y lo va viendo y a lo mejor en su mente dice, ay, este joven se anda juntando con malas compañías. No sabe, en unos años ese joven va a caer en el alcohol o en las drogas, porque mira, ay, aquel hombre borracho, ay, todos los viernes lo veo pasar borracho.
¿no? No sabe lo que le va a pasar. A rato su esposa lo va a dejar, ¿no? O a rato sus hijos van a salir igual. Un ancianito que observa, un dicho, es como un ancianito que observa todo el tiempo la vida de las personas y que los conoce muy bien. Los ve en el día, los ve en la tarde, los ve en la noche, los ve todo el tiempo. ¿Cuántos de aquí tenemos esos abuelitos, o algunas platicamos con un abuelito, con nuestros papás, y hablas con ellos y de verdad tienen dichos profundos y sabios? ¿Por qué? Porque conocen de la vida, porque han observado el actuar del hombre, del ser humano. Entonces, por eso cuando dice el proverbista, que son palabras de sabios, dichos profundos, imagínate lo que conoce Dios, que es nuestro anciano de ancianos, ¿no? En cuestión de sabiduría. Él conoce el ser humano. Entonces, como leíamos ahorita en el Salmo, dice, yo tengo proverbios, les hablo proverbios. Entonces, eso es palabra de Dios. Y ahora imagínate, ¿no? Dice el Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, los proverbios y los dichos profundos nos ayudan justamente a poder enderezar nuestro camino, pero sobre todo, ¿sabes a qué, familia? A prevenir cosas. Vamos a leer ahí el versículo 2. Si te fijaste, ahorita en la lectura vienen varios para. En el versículo 2 dice, para entender sabiduría. Luego abajo dice, para conocer razones. Versículo 3, para recibir consejo. Versículo 4, para dar sagacidad a los simples. Versículo 6, para entender propósito. Para entender proverbio, perdón. Entonces, ese para, siempre que tú encuentres en la Biblia un para, acuérdate que es propósito. Para esto, para el otro, es un propósito. Entonces, el proverbio, los dichos profundos tienen un propósito para tu vida. Y dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. Y el primer punto de enseñanza que vemos aquí, si estás anotando, es la sabiduría divina se aprende, no se improvisa. La sabiduría divina que viene de parte de Dios, esa se aprende. Y la manera de aprenderlo es conociendo a Dios a través de su palabra. Entonces, no nacemos siendo sabios, necesitamos dedicar tiempo, familia, a reflexionar y estudiar la palabra de Dios. Imagínate que todos los días tú le enseñes a tu hijo algo de la palabra de Dios, un versículo pequeñito, y que lo reflexiones con él. Ese niño, cuando crezca, si todos los días le enseñas algo por muy pequeñito, ese niño se va a hacer un sabio. Por eso dice Deuteronomio, si me acompañas, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 6 al 7. Y aparte es un mandato de Dios, ¿no? Pero Dios, que es ese anciano de días, ese anciano que conoce nuestra vida, el sabio de sabios, fíjate, dice, ¿alguien lo tiene? Deuteronomio 6, 7. ¿Lo quiere leer fuerte, por favor? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando en tu casa, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Así es. Entonces, fíjate, nos anima Dios a que la palabra de Dios se le enseñes a tus hijos. Y dice que en todo camino, porque dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. ¿Cómo enseñaba Jesús? Jesús enseñaba, sus enseñanzas eran muy prácticas, muy sencillas. Él tomaba cualquier situación de la naturaleza y sobre eso enseñaba, ¿no? Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. En cualquier momento, en el trabajo, en la casa, ante una situación, tú puedes enseñarle, preguntarle, hijo, ¿esto que acabamos de escuchar es correcto? ¿Tú crees que está bien? Oye, eso que me estás platicando de tu compañerito, de tu compañerita que hizo, ¿crees que está bien? Pero hacerlo razonar, ¿no? No, pues no. ¿Por qué no?
Y de verdad te vas a sorprender de lo inteligentes que son los niños. Apenas me decía Joss, ¿no? Nos hizo reír. Había muchos moscos en la casa. Y entonces, pues ahí tenemos un Flit, ¿no? Y le dice a Free, oye Free, si las bombas atómicas o la bomba atómica no pudo acabar con las cucarachas, ¿qué es lo que tiene el Flit? ¿No? Porque el Flit hace que a los moscos y los mata, ¿no? Entonces nos quedamos, bueno, Free se quedó así de, ay, buena pregunta, ¿no? Entonces, te vas a sorprender si tú interactúas con tus hijos, es más, te van a enseñar cosas. Entonces, es lo que nos dice aquí el proverbio, ¿no? Regresamos ahí a nuestro pasaje, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Cuánto no necesitamos nosotros ser prudentes en nuestra manera de hablar? A veces hablamos con personas y decimos, ching, ya metí la pata. No dije lo que tenía que decir y ya le dije esto a mi mamá, esto a mi papá, o ya conté algo que no tenía que contar. Entonces, los proverbios, la enseñanza, la doctrina de Dios nos hace prudentes. Luego dice el versículo 3, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuando tú tienes el conocimiento que viene de parte de Dios, su sabiduría, te va a hacer un hombre o una mujer sabia. Vas a poder juzgar alguna situación, no conforme a tu pensamiento, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Vas a poder emitir un juicio correcto y con equidad. Entonces, sabes que la rebeldía de los hijos, y más cuando tienes más de uno, a veces se hacen rebeldes porque no somos justos con ellos. A veces siempre pasa, le cargamos más la mano a uno, y regularmente es al más grande. Porque está más grande, ¿no? Y es que no cuidas a tu hermanito, a tu hermanita, y es que esto, y es que el otro, y le cargas la mano al pobrecito, al más grande. Y el chiquito no, porque está chiquito, él ni sabe. No, ¿cómo que no sabe? Sabe, ¿no? Y entonces no tenemos esa justicia, no los tratamos de igual manera en ese sentido. Y entonces se van haciendo rebeldes. Entonces, cuando tú eres instruido por la palabra de Dios y tienes la sabiduría de Dios, ¿qué crees? Los niños van a crecer bien sanos emocionalmente. ¿Cuántos hijos resentidos no habemos, no? Yo en su momento estaba muy resentido con mi papá. ¿Cuántos estamos resentidos porque nos trataron mal, y más los que somos el sándwich, ¿no? Los que somos del medio. No sé por qué, pero siempre al del medio es el que peor le va, ¿no? Entonces, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque no hubo sabiduría y prudencia en los papás y las mamás. ¿Por qué? Porque no conocían la palabra de Dios. Tenían una religión, pero no conocían la palabra de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios nos se enseña a ser prudentes. Versículo 4, dice también, para dar sagacidad a los simples. Este simples quiere decir aquellas personas que les vale todo. Aquellas personas que son simples, no importa, no busca a Dios. Realmente no buscamos a Dios como humanidad, y lo dice Romanos 3:10, no es un invento, lo dice la misma palabra de Dios. ¿Qué buscamos? Una religión donde podamos llenar ese vacío que tenemos en el corazón y sentirnos buenos. Y entonces vamos el domingo a la iglesia, ya cumplí, pero entre semana una sarta de cosas que hacemos, y otra vez tenemos como que la necesidad, y otra vez llegamos. Buscamos una religión. La palabra religión es religarse, algo que se religa con Dios. Y cada quien busca su religión a su manera. Es por eso que decimos que Dios no es un Dios de religión. Dios es un Dios de relación personal, de intimidad, ¿no? Con tu Padre Celestial. Y justamente en el versículo 7 tenemos la tercera enseñanza. Es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y mira, ese temor, sabemos y lo hemos dicho, no es un miedo, es una reverencia, un amor, una dependencia. Un temor a Dios es alguien a quien tú respetas. Y lo he comentado en algunas ocasiones, ¿no? ¿Qué pasaría si en este momento entra
la presidenta, ¿no? Es más, no nos vayamos tan lejos. Si entra el mismo presidente municipal, ¿no? Bueno, aquí algunos dirán, no, pues yo me llevo con él de cuates. ¿Cómo estás, Jairopa? No, pero realmente es una a quien le debemos respeto, ¿no? Y te apuesto que si viene, seguramente le hablas con reverencia. Señor presidente, ¿cómo está? ¿No? No le vas a hablar así. Porque yo sé que ni aun los que lo conocen de cerquita sé que no le van a hablar así. Le hablamos con respeto. Ese es el temor. ¿Le tienes miedo de que te va a golpear? No, no te va a golpear. ¿Tienes miedo de que te va a meter a la cárcel? No, pues tampoco, ¿no? Le tienes ese temor, ese respeto por lo que Él es o por la posición donde Él está. Entonces, el temor a Dios es esa reverencia por lo que Él es. Y fíjate, ¿cómo podemos entender la sabiduría en este contexto? Si tú sabes quién es Dios, y lo he mencionado y lo conoces, Él tiene 3 atributos. Empiezan con omni. ¿Y cuál es el primero? Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Ese omni es todo, ¿no? Presente en todo, Él sabe todo y es poderoso en todo. Entonces, ese temor te va a ayudar cuando tú tienes temor a Dios. Por eso dice aquí, el principio de la sabiduría, es decir, si tú quieres ser sabio en tu vida y tomar buenas decisiones en tu matrimonio, en tus negocios, con tus hijos, lo primero que tienes que hacer es temer a Dios. Temer a Dios. ¿Y por qué? Porque quiere decir que tú lo vas a reconocer en esos 3 atributos. Si tú dices, Él es omnipresente, ¿cómo no le vas a confiar tu vida a alguien que conoce tu pasado, que está en tu presente, pero también está en tu futuro? Él se la sabe de todas. ¿Cómo no voy a confiar en Él? Entonces, yo voy a ser sabio porque confío en alguien que es sabio. No porque la sabiduría venga de ti mismo, sino porque confío en alguien que es sabio. Él es omnipresente. Ahora, ¿por qué soy sabio cuando confío en Él? Porque como sé que Él es omnisciente, que todo lo sabe, entonces, claro, o sea, yo sé, si el Señor me lo está diciendo en su palabra, claro que lo creo. ¿Y sabes por qué aparte lo creemos? Porque hoy en día ya hemos cosechado las consecuencias de no obedecerlo y de no conocerlo. Si hubiera sabido antes, no hubiera hecho esto. Si hubiera sabido antes, no hubiera tratado así a mis hijos, no hubiera tratado así a mi esposa, no hubiera hecho ese negocio que yo sabía que estaba mal, que estaba medio chueco, pero yo dije en mi propia sabiduría, pues todo el mundo lo hace. Y aparte dicen por ahí, el que no es tranza no avanza. Es así, es normal, aquí se maneja así en la política. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sabemos y lo conocemos, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, que todo lo puede, nuestra confianza debe estar totalmente puesta en el Señor. Yo, con ojos cerrados, confío en ti. Lo que me diga tu palabra lo voy a hacer. Y lo hemos venido hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces lo voy a hacer, Señor. Entonces, la sabiduría viene de entender justamente esto, ¿no? De tener temor a Dios, un temor correcto, de amarlo, de buscarlo, ¿no? Dice el Proverbio 28:13, y en esto también, ¿no? Hay sabiduría. Cuando tú sabes que estás cometiendo un error en tu vida o que has cometido ciertos errores a lo largo de tu vida, una manera de tener ese temor a Dios y esa sabiduría es confesar tu pecado. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, dice, ese alcanzará misericordia. Entonces no solamente basta confesar, sí soy esto. No, sí soy esto y me aparto, busco apartarme. Entonces ahí ya te hiciste sabio, porque sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, familia, la sabiduría, decíamos, se aprende. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, no se improvisa. Las decisiones que tú tomes hoy en día, y eso es lo que te quiero invitar para cerrar, que
las decisiones que vas a tomar esta semana, aquello que has estado pensando, tal vez de unos días para acá, no las tomes con tu propio corazón, porque acuérdate, dice, engañoso es tu corazón más que todas las cosas y perverso. Tu corazón te puede decir, ay, sí, ¿lo dice la palabra de Dios? No hay seguridad. Entonces, si vas a tomar una decisión en estos días, consulta la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice Dios acerca de este tema? Uy, y ahí vas a ser sabio, vas a decir, híjole, creo que no es lo correcto. Entonces, la sabiduría no se aprende, no se improvisa. Decíamos en la segunda enseñanza, la sabiduría transforma vidas. Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, vas a hacer un correcto juicio de las cosas que pasen en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa. Vas a aplicar una correcta justicia, porque el juicio es para dictaminar. Haces un buen juicio. Y después, según lo que dictaminaste, aplicas la justicia. No es lo mismo juicio y justicia. Aplicas la justicia en base a lo que decidiste, ¿no? Y entonces vas a tener equidad. Entonces, cuando tú actúas así, vas a transformar tu propia vida y la vida de los tuyos, de tus hijos, en tu matrimonio. Entonces, ese es un segundo concepto, ¿no? de la sabiduría. Y tercera, y la más importante, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Teme a Dios. Hablaba con un joven que lo estoy discipulando, estamos viendo un libro, un libro para jóvenes que se llama Decisiones Sabias, creo. Y justamente decíamos que cuando tú tienes un concepto grande, correcto de Dios, te vas a mover conforme a ese concepto que tienes de Dios. Si tú tienes un concepto de Dios, pues Dios, pues sí, pues es religión nada más, así te vas a mover conforme a ese concepto. Pero si tú tienes un concepto grande de Dios, de quién es Él, entonces vas a tener temor y por consecuencia tu vida va a ser cambiada y va a transformar. Si no tienes el concepto correcto, tu cosmovisión de Dios no es correcta, tu vida va a ser un desastre. Y yo creo que todos aquí, porque estoy seguro que ninguno podrá decir que no, hemos vivido el desastre en nuestra vida por tener un mal concepto de Dios, por creer que Dios solamente es religión y que yo puedo hacer mi vida lo que sea, porque Dios, pues es Dios, Él es santo, yo no. Dice Levítico, ¿no? 44, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces nos manda a vivir en santidad. Así que para concluir, familia, si tus decisiones están basadas solo en tus experiencias, en tus emociones, en lo que te dijo la comadre, en lo que te dijo el compadre, en lo que viste en la novela, en lo que viste en La Rosa de Guadalupe, lo que hayas visto, vas a tomar malas decisiones. Y entonces vas a vivir como en esa habitación, en esa casa cuando se va la luz y todo está en tinieblas. Porque vivir así es peligroso. Puedes andar por ahí caminando, te tropiezas, te golpeas, te lastimas y hasta te puedes morir de una caída. Porque como todo está en tinieblas y no tienes la luz de la palabra de Dios, no tienes esa lámpara a mis pies y esa lumbrera a mi camino, estás caminando a ciegas por este mundo, familia. Entonces, la invitación que nos hace Dios hoy es poder tener ser sabios con su sabiduría